Padre querido que estás en los cielos, antes de abrir tu palabra esta noche, una vez más, queremos suplicar tu presencia. Que tu Espíritu soberano se mueva entre nosotros. Haz el trabajo que sabes hacer, Señor. Toca el corazón y la mente de cada persona que está aquí. Muéstranos el camino. Abre nuestro entendimiento. Porque nuestra mente humana, Señor, solo está abierta para las cosas materiales. Tenemos dificultad para entender las cosas espirituales. Por eso que tu Espíritu se mueva esta noche entre nosotros y nos prepare para recibir tu palabra, y que tu palabra como semilla caiga en tierra buena y produzca frutos para vida eterna. Antes de leer el texto, quiero colocar en tus manos el pedido silencioso de cada hijo, de cada hija. Oh Señor, cada ser humano es un mundo de emociones, de sentimientos, de complejos, de traumas, de victorias, de fracasos, de luchas. Nadie sabe lo que hay dentro de nuestro corazón. A veces lloramos en silencio, a veces sufrimos, clamamos en silencio. Y cuando venimos a una reunión como esta, no es solo porque queremos escuchar, queremos también sentir tu mano poderosa en nuestra vida. Haz milagros, Señor, si es necesario. Responde el pedido silencioso de cada corazón. No permitas que nadie vuelva triste, vacío, frustrado, que todos vuelvan llevando esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos al texto bíblico. Ageo capítulo 1. Interesante cómo empieza el versículo 2. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos. Dios habla. Ahora miren cómo empieza el versículo 12, que es el texto para esta noche. Y oyó Zorobabel, hijo de Salaltiel. En el versículo 2, Dios habla. En el versículo 12, el pueblo oye. Qué bonito es cuando Dios habla y cuando el pueblo oye. Mejor dicho, ¿cómo es bueno cuando tú hablas y el otro te escucha? Es triste cuando tú hablas y tú sabes que el otro está ahí, pero no te está oyendo. Y ese es el problema que sucede en muchos hogares. Uno de los cónyuges habla, el otro no escucha. Si todos hablásemos y nos escuchásemos más, sería bueno. A veces todo lo que necesitamos en la vida es ser escuchados. Todos queremos ser escuchados, todos queremos ser oídos. Yo recibí en mi oficina una señora un día que insistió mucho para ir a hablar. Pastor, necesito hablar con usted. Necesito sus consejos. Bueno, ella apareció en la oficina, entró, me saludó, se sentó y empezó a hablar. Habló. Y yo la escuchaba y habló. Después de media hora me dijo, bueno, pastor, muchas gracias por sus consejos. Y comenzó a irse. Yo no dije nada. Ella solo habló. Queridos esposos, hay mujeres, hay esposas que están muriendo porque tú como esposo no escuchas. Padres, hay hijos que están muriendo porque tú como papá no escuchas. Aprende a escuchar. Aprende a escuchar. Dicen que el mejor órgano de comunicación que Dios nos dio no es la lengua, son los oídos. ¿Quieres comunicarte bien con las personas? Escucha. Pero nosotros hablamos hasta por los codos, pero no queremos oír. Anoche el texto decía, medita, piensa, reflexiona en lo que estás haciendo. Para oír es necesario meditar, reflexionar, parar. Para oír tienes que dejar de correr. Mientras estás corriendo loco de aquí, sales, entras, no escuchas. Tienes que parar. En la vida es necesario parar.
¿Sabes por qué cuando en un partido de básquetbol o de voleibol uno de los equipos está perdiendo, el entrenador pide tiempo? ¿Para qué? Vamos a parar. Vamos a pensar qué estamos haciendo, cómo estamos jugando, qué hay que corregir. En la vida es necesario parar y pensar y meditar y reflexionar. Vuelvo a repetir, esa es una de las grandes diferencias entre el ser humano y el animal. El pobre animal no tiene capacidad de parar, de meditar, de reflexionar. Y a veces yo pienso que en esta vida nosotros vivimos como animalitos. Corremos, 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 corremos y nunca paramos. Nunca escuchamos. Nunca reflexionamos. Si corriésemos menos y oyésemos más a Dios, si corriésemos menos y escuchásemos más y meditásemos más, seríamos más productivos, más felices, más todo. El texto de esta noche tiene que ver con oír. Vamos a leer a partir del versículo 12. Dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel. Ya les dije que Zorobabel era el gobernador político de la ciudad. Y Josué, hijo de Josadac. Josué era el líder espiritual de la ciudad. Los dos oyeron las palabras de Dios. ¿Qué palabras de Dios? Dios les había dicho, ¿sabes por qué nada les va bien? Trabajan, trabajan y no les sirve de nada. Comen, comen y no se llenan. Beben, beben y no se sacian. ¿Saben por qué? Porque ustedes están primero preocupados en construir sus casas y no construyen el templo de Dios. En otras palabras, el mensaje era, ustedes están corriendo atrás de sus intereses y no me colocan a mí en primer lugar. Y mientras ustedes no me coloquen a mí en primer lugar, todo lo que ustedes hagan no les va a servir de nada. Entonces paren, piensen, mediten lo que están haciendo. Colóquenme a mí en primer lugar y después van a ver cómo lo que ustedes hacen, lo que trabajan, les va a ayudar, va a tener sentido. Y entonces el texto ahora dice que Zorobabel oyó y Josué también oyó. Y dice más el texto, voy a leer todo. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo también oyó. ¿Oyó qué? La voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios. Y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo, ahora que ustedes pararon para meditar, para reflexionar, ahora que ustedes escucharon mi voz, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y ahora que Dios está contigo, las cosas van a cambiar naturalmente. El versículo 14 dice, entonces despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josafat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos su Dios. Vamos a sacar las lecciones de este texto. Dice así, y oyó la voz de Jehová su Dios. Nosotros vivimos en días cuando todo el mundo habla. Hay muchas voces. Nosotros vivimos en un mundo de voces. Estoy escribiendo un libro que se va a titular Voces. No tiene nada que ver con música ni con canto. Tiene que ver con las voces del enemigo, disfrazado de muchas cosas. Por tras de todas, en realidad en el mundo solo hay dos voces, la voz de Dios y la voz del diablo. La voz de Dios es clara y Dios te habla de muchas maneras. Mira, te habla a través de la naturaleza. El problema es que nosotros, como dije anoche, y como dice el profeta Ageo, no paramos para meditar, no paramos para pensar, no paramos para reflexionar. Vivimos corriendo, corriendo, corriendo como locos. Pero Dios nos habla a través de la naturaleza. Aprende a observar la salida del sol, el nacimiento del sol de mañana. Mira por tu ventana. Aprende a observar el canto de un pajarito, el desabrochar de una flor, la sonrisa de un nené. Aprende a observar la nube, cómo cuando la nube desaparece el sol sale. Aprende
a observar la naturaleza, porque Dios te habla a través de la naturaleza. Te habla muchas veces. El otro día por la red yo estaba contando algo interesante. Yo estaba un día sentado en mi oficina allá en Brasilia y la ventana estaba abierta y entró un picaflor. En el centro de mi mesa hay un globo terráqueo de vidrio así colorido y seguro que el picaflor pensó que era flor y entró. Y fue directo y descubrió que no era flor, era un pedazo de vidrio. Pero ya había entrado a mi sala y quiso salir. Y fue y chocó contra el vidrio. El otro lado de la ventana estaba abierto. Él podría salir por allá, pero él quería salir por el vidrio. Y iba y chocaba y caía. Y se levantaba y batía, caía. Se levantaba y chocaba y caía. Y se levantaba y chocaba. Y yo lo miraba en silencio, sentado en mi mesa. Y yo lo miraba. ¿Qué es lo que este picaflor va a hacer? La ventana enorme al lado abierta. Y él insistiendo en golpear el vidrio, y el vidrio, y el vidrio. Y yo pensé, este pobrecito no debería llamarse picaflor. Debería llamarse burro, porque no entiende. Tremenda ventana abierta, ¿por qué no se va? Pero insiste, insiste. Yo creo que aquella mañana Dios mandó ese picaflor a mi oficina porque yo estaba dentro de una hora yo iba a entrar a una reunión y era una reunión difícil de trabajo, donde habían dos posiciones y yo tenía que definir parte de esa discusión. Y ese picaflor fue el mensaje de Dios. Porque Dios con la actitud del picaflor me estaba diciendo, no seas tonto de chocar contra la pared. Sal por el otro lado. El picaflor se fue. Se fue porque yo lo ayudé a irse, porque el pobrecito, yo nunca había visto un picaflor parado. Yo siempre había picaflor moviéndose. Pero este pobre chocó tanto que cayó. Yo quise ayudarlo, trató de volar, insistió en salir, hasta que llegó un momento que no pudo volar más, cayó. Ahí lo recogí, lo llevé al otro lado, lo solté y se fue. El problema era tan simple, querido, de resolver. Pero el tonto quería salir por donde sabía que no podía salir. Y en la vida, en el matrimonio, a veces es la misma cosa. Queremos salir por donde sabemos que no vamos a salir. En el trabajo, queremos que las cosas sean cuando sabemos que no va a ser. Ese día Dios no me respondió a través de un versículo de la Biblia, me habló a través de un picaflor. Pero yo tenía que estar atento al picaflor. ¿Qué es lo que Dios me está queriendo decir? Querido, el problema es que en la vida nosotros corremos. Dios nos habla a través de un pajarito, a través de una hoja que cae. Dios nos habla a través de esto. Si Newton, cuando estaba ahí debajo de la manzana y la manzana cayó en su cabeza, no se hubiera preguntado, ¿qué es lo que Dios me está queriendo decir? Nunca hubiera descubierto la ley de la gravedad. Pero es que una manzana que cayó lo hizo pensar. Dios te habla, Dios siempre habla, Dios es un Dios que se comunica, Dios quiere comunicarse contigo y por eso te habla a través de la naturaleza. Te habla a través de su palabra. Muchas veces te habla a través de las circunstancias de la vida. El otro día un hombre me contó que estaba yendo a una cita con una mujer que no era su esposa. Y él me contó llorando esa experiencia. Me dice, pastor, y de repente cuando estaba yendo para ese encuentro de pecado, la llanta de mi carro, de mi auto, el neumático, la goma, no sé cómo le llaman. En cada país le llaman una cosa diferente. Bueno, esa cosa con la que el carro anda se agujeró. Y él comenzó a maldecir a todo el mundo. Maldita la hora. Porque la otra persona le estaba esperando. Pero si él se hubiera puesto a pensar,
Dios le estaba hablando. Dios le estaba hablando a través de la rueda malograda. Dios le estaba diciendo, hijo, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? Finalmente arregló la cosa, cambió la llanta y siguió el camino y de repente se chocó contra un poste. Ahí continuó maldiciendo. Mira qué misericordioso es Dios que habla. Dios habla a través de las circunstancias de la vida. Por eso cuando una cosa te sale mal, cuando una cosa no te sale como quieres que te salga, en lugar de maldecir, pregúntate, ¿qué es lo que Dios querrá decirme? ¿Qué es lo que Dios estará diciéndome? Trata de escuchar la voz de Dios. El problema es que nosotros no nos interesamos en oír la voz de Dios. Dios habla. Oh querido, ¿cuántas veces Dios habla y cómo Dios habla? Pero nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. Ahora, en este mundo no está solo la voz de Dios, también está la voz del diablo. Y el diablo se disfraza para hacernos oír su voz. Desde el jardín del Edén fue así. En el jardín del Edén, el diablo se disfrazó de serpiente y a través de la serpiente dejó oír su voz a Adán y Eva. Hoy día cuando tú piensas en una serpiente, el cuerpo se te escarapela y dices, ¡ay, qué asco, una serpiente! Pero en el jardín del Edén la serpiente no era un animal asqueroso. La serpiente era uno de los animales más bonitos de la creación. La serpiente se volvió el animal horripilante que es después del pecado. Después de la maldición del pecado, Dios la condenó a andar arrastrándose por la tierra, comiendo polvo. Eso es consecuencia del pecado, pero antes de eso, la serpiente era un animal bellísimo, maravilloso, atractivo. Y el diablo, cuando quiso hablarle a Eva, se escondió en una serpiente. Primera técnica del enemigo: siempre que quiere destruir tu vida, el diablo se esconde atrás de cosas bonitas, atrás de un libro bonito, atrás de una teoría bonita, atrás de una filosofía bonita, atrás de una música bonita, atrás de un mensaje bonito, atrás de un ser humano bonito, atrás de sensaciones bonitas. ¿Acaso las sensaciones que la droga proporciona son horribles? No. Después que pasa el placer, ahí viene el sentimiento horrible, pero proporciona placer. El cigarro proporciona placer, la bebida proporciona placer, el sexo ilícito proporciona placer, el vacío, la culpa, la desesperación viene después. El diablo se disfraza y habla. Hoy día nosotros vivimos en un mundo de muchas voces. Prendes la televisión, hay una voz que te está llegando. Prendes el radio, es una voz que te está llegando. Abres el periódico, es una voz que te está hablando. Hablas con un amigo, es una voz. Vas a una rueda de amigos, hay una voz. Voces, voces, voces. Ahora, aunque tú escuchas multitud de voces, solo hay dos voces. O escuchas la voz de Dios, la otra voz es la voz del enemigo. Y ya te dije, Dios te habla muchas veces a través de la naturaleza, Dios te habla a través de las circunstancias de la vida, Dios te habla a través de su palabra. El problema es que los seres humanos somos muy místicos. Para escuchar la voz de Dios queremos sentarnos y en el silencio queremos oír. Y miren ustedes, hay disciplinas orientales que invitan a la meditación, a la reflexión. El reflexionismo hoy día es una especie de religión. La meditación es una especie de religión. ¿Pero qué tipo de meditación? La meditación donde tú tienes que entrar en el estado cero, silencio absoluto, silencio. Porque en ese silencio te dicen, vas a escuchar la voz de Dios. Y yo tengo una noticia para ti. Dios no te habla en el silencio. Dios te habla a través de la palabra de Dios. Si tú te aíslas del mundo y tratas de entrar en estado cero, en el silencio, con toda seguridad vas a escuchar la voz del enemigo de Dios, disfrazada. Tú tienes que quedarte a solas, pero no para entrar en silencio. Tú tienes que quedarte a solas con la palabra de Dios. Abrir la palabra de Dios
Porque todo lo que Dios tenía para revelarte, ya te reveló aquí en la palabra. ¿Quieres casarte y tener un matrimonio feliz? Aquí está escrito cómo. ¿Quieres tener hijos y que tus hijos sean maravillosos? Aquí está cómo. ¿Quieres perdonar porque en tu corazón hay rencor y ese rencor te está destruyendo? No está destruyendo a la otra persona, te está matando a ti, te está envenenando a ti. Y tú sabes que debes perdonar y quieres perdonar, pero no puedes, no tienes fuerzas. ¿Quieres saber cómo? Aquí está. Tienes que leer. ¿Quieres vencer un pecado que te esclaviza, que te amarra, que te domina, que está destruyendo tu vida? Aquí está el camino. ¿Cómo? ¿Quieres que el dinero, sea poco, sea mucho, se multiplique en tus manos? Aquí está el secreto. ¿Quieres tener éxito en los negocios? Aquí está el secreto. ¿Quieres prosperar en la vida profesional, en las relaciones humanas? Aquí está el secreto. Aquí está el secreto para todo. No está en ese silencio. Está en el estudio de la palabra de Dios. Dios te revela su voluntad a través de la palabra de Dios. En los tiempos bíblicos Dios hablaba, el profeta vino y habló. Pero hoy día Dios te habla a través de la palabra del profeta, pero ya está esa palabra escrita. Ahora tienes que recurrir a la palabra de Dios escrita. El problema es que nosotros somos místicos, salimos a ver, Espíritu Santo, guíame. Pero el Espíritu Santo, cuando tú vas a la palabra de Dios, dice así: te haré recordar y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Hombre, te haré recordar ¿qué? Lo que has leído, lo que has estudiado. Si no has estudiado nada, ¿qué cosa te va a hacer recordar el Espíritu de Dios? ¿Cómo te va a guiar el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios te guía a través de la palabra escrita de Dios. Yo llegué a una ciudad un día y una señora vino a hablar conmigo y dice: pastor, yo soy una mujer infeliz, estoy casada, mi matrimonio es una desgracia, mi esposo me golpea, me maltrata y finalmente se fue, me dejó, me abandonó con los hijos sola. Pastor, usted es el culpable. Yo nunca había visto a esa señora. Le dije: pero ¿por qué yo? Porque yo le escuché un día a usted predicar un sermón sobre hay que escuchar la voz de Dios. Y yo desafié a Dios y Dios me habló y no funcionó. Le dije: a ver, explíqueme, ¿cómo es eso de que Dios le habló? Y la señora me contó: yo era una niña de 22 años, universitaria, bonita, feliz, soñadora, y tenía 2 muchachos atrás de mí queriendo noviar y casar conmigo. Uno, un cristiano maravilloso, ejemplar, bueno, hombre de Dios, un poco feo. El otro, un ateo, bebedor, jugador, mujeriego, pero bonito. Entonces la cabeza le decía: es este. Y el corazón traicionero le decía: es este. Ahí ella escuchó mi sermón, que hay que escuchar la voz de Dios. ¿Y saben lo que hizo? Se fue a la casa esa noche y dice: Dios mío, yo no sé a cuál de estos aceptar. Los dos dicen que me aman, los dos quieren casarse conmigo. Yo no sé a cuál de ellos aceptar. Entonces te voy a desafiar, quiero escuchar tu voz. Mañana yo voy a salir para la universidad. El muchacho que viene con camisa verde, yo sabré que tú lo estás mandando para ser mi esposo. Y al día siguiente se levantó y fue a la universidad. ¿Y a quién encuentra de camisa verde? Al ateo, mujeriego, bebedor. Entonces es la voz de Dios, Dios me está hablando. Se casó y dio lo que dio. Ahora el culpable es el pastor Bullo. Ahora yo te digo una cosa, querido. Si en la Biblia Dios dijo así: no os juntéis en yugo con los infieles, ¿ya no estaba la voz de Dios escrita? ¿Ya Dios no le había dado la respuesta?
¿Qué camisa verde ella quería? Pero que los seres humanos somos místicos. Queremos escuchar la voz de Dios, pero no queremos leer la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios te va a hablar si no es a través de su palabra? Vamos a decir, un ladrón decide asaltar un banco, pero está indeciso, está nervioso, y entonces quiere escuchar la voz de Dios. Dios mío, no sé si debo robar, si no debo robar. Mira, si llueve, quiere decir que puedo robar. Si no llueve, no. Ahora, ¿acaso en la Biblia ya Dios no dijo, no robarás? Entonces, ¿qué voz quieres escuchar? Ya Dios no te dijo claro que no robarás. Pero los seres humanos nos metemos en problemas diciendo, Dios me ha hablado, cuando no te ha hablado Dios, te ha hablado el enemigo de Dios. Porque cuando Dios quiere hablarte, no te habla con sensaciones, te habla a través de la palabra escrita. Por eso mira lo que dice el texto. Oyó la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta como Dios le había enviado. Hay que escuchar la voz de Dios. Por favor, denme retorno. Hay que escuchar la voz de Dios, pero como está escrito, como Dios lo ha dado. No trates de corregir la palabra de Dios. Por favor, querido, no trates de corregir la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que está escrito, no es lo que tú imaginas, no es lo que yo creo. Hay gente que me hace una pregunta, y es una pregunta sincera y aparentemente difícil. Pastor, si solo hay una Biblia, porque realmente solo hay una Biblia, querido. Puede haber muchas versiones, pero todas fueron sacadas del mismo original. Solo hay una Biblia. Si solo hay una Biblia, ¿por qué hay tantas iglesias, pastor? Hay por lo menos 4,000 iglesias cristianas, todas con la misma Biblia. ¿Qué le pasa a los cristianos? Estamos locos todos. Cada uno agarra la Biblia y encuentra una cosa diferente. ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque a los seres humanos no nos gusta escuchar la voz de Dios como Dios lo ha hablado. Nos gusta interpretar la voz de Dios. Pero la Biblia no fue dada para ser interpretada. La Biblia fue dada para ser oída y obedecida. No discutida, no argumentada. Oída y obedecida. Te voy a dar un ejemplo. Viene una persona y abre la Biblia y dice así, aquí está escrito blanco, B-L-A-N-C-O, blanco. Está escrito blanco. Con lentes, blanco. Sin lentes, blanco. De este lado, blanco. De este otro lado, blanco. Por donde yo mire está blanco, está escrito blanco. Pero ahí este cristiano sincero cierra la Biblia y dice así, sí, está escrito blanco, no voy a discutir. Pero blanco era en el Antiguo Testamento. Jesús ya murió y derramó su sangre. Y la sangre de Jesús es roja. Entonces, aunque está escrito blanco, mejor es rojo. Oh, querido, que Jesús murió en la cruz es verdad. Que derramó su sangre es verdad. Que la sangre de Jesús es roja es verdad. Pero que por eso ahora es blanco, no es verdad. Pero lo que pasa con el ser humano es ese. Toma la Biblia y no la quiere obedecer. Y ahora el texto de hoy dice así. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, oyó la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová. No la modificaron, no la alteraron, no la cambiaron, la respetaron. Y yo creo que Dios lleva esto muy a serio, querido. Yo me asusto a veces con la palabra de Dios. Yo encuentro a veces en la palabra de Dios algunas cosas que asustan. Mira, en la última página de la Biblia
En el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, mira lo que dice. Y ya para terminar la Biblia, como si Dios supiese que los seres humanos a veces no nos gusta obedecer, nos gusta corregir. Entonces, para terminar la Biblia, mira lo que Dios coloca en el capítulo 22 de Apocalipsis, versículo 18, dice así. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas alguna cosa, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Oh, querido, cada vez que yo abro la palabra de Dios, tiemblo por la responsabilidad que Dios me da. ¿Hasta qué punto me veo tentado a predicar lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que yo imagino, lo que yo quiero? ¿Y hasta qué punto tengo que predicar lo que la palabra de Dios dice tal como Dios la envió? El pueblo de Israel oyó la voz de Dios tal como Él la envió. Para terminar el mensaje de esta noche, quiero mencionarte una manera interesante como la palabra de Dios, como Dios habla. Él habla a través de su palabra, pero habla a través de su espíritu. ¿Y cómo trabaja su espíritu? Capítulo 16 de San Juan, versículo 8, dice así. El capítulo 16 está hablando de la venida del Espíritu Santo, la venida del Consolador. Y en el versículo 8 dice, y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es convencerte, hacerte ver si estás bien o estás mal. Los seres humanos tenemos que entender esto. A veces nosotros, los seres humanos, creemos que nuestra misión es convencerte de que estás en pecado o no estás en pecado. Nadie te va a convencer de que estás en pecado. Ese trabajo no es de seres humanos. Y si algún ser humano se ve tentado a querer convencer al otro de su pecado, por favor, no tomes el papel de Dios. Porque ese es trabajo del Espíritu Santo, no es trabajo del hombre. El texto bíblico de esta noche dice que cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él es el que convencerá al ser humano, al mundo, de pecado. ¿Quién te va a convencer que lo que estás haciendo está bien o está malo? Solo el Espíritu de Dios, no soy yo. Pero ¿cómo te va a convencer? A través de su palabra. Si tú quieres discutir, tienes que discutir no con el pastor, no con el instructor bíblico, discute con Dios. Y el Espíritu Santo trabaja a través de esa vocecita interior que se llama la conciencia. El Espíritu te habla, te habla, te habla, te habla. El problema es que nosotros no queremos oír porque no nos gusta oír. Todos los padres tenemos una frase en la boca cuando se trata de los niños. Escucha, hijo, escucha. Oye lo que te estoy diciendo. Yo creo que Dios dice la misma cosa con relación a nosotros. Oye lo que te estoy diciendo, escucha lo que te estoy diciendo. Y queridos, si aprendiésemos a oír la voz de Dios, seríamos mucho más felices de lo que somos. Una vez yo estaba discutiendo estudiando la Biblia con un joven universitario, muy religioso, un cristiano maravilloso y sincero. Dios tiene hijos cristianos maravillosos en todas las iglesias del mundo. Muchos hijos, con toda sinceridad, están donde están, viven como viven, siguen a Dios como siguen, porque no recibieron la luz, o no se confrontaron con la palabra de Dios. Si yo toda mi vida pensé que era rojo, pero un día me confronto con la palabra y me doy cuenta que es blanco, ahí viene ya la lucha con el Espíritu de Dios. O sigo pensando que es rojo porque quiero,
o acepto la voz de Dios que es blanco. ¿Qué hago? Ahí ya es la lucha con el espíritu. Y es el espíritu que tiene que convencerte, no es el hombre. Y este muchacho universitario me preguntaba y yo abría la Biblia y le leía un versículo. Y él me preguntaba y yo le respondía con la Biblia. Y me preguntaba y le leía la Biblia. Y me preguntaba y le leía la Biblia. Y a medida que me preguntaba y yo le leía las respuestas en la Biblia, yo veía las lágrimas en sus ojos. Y llegó un momento en que se echó a llorar. Y me dijo, pastor, quiere decir que toda mi vida estuve equivocado. Le dije, no, hijo. Tú estabas creciendo. Y te explico una cosa, mira. Un día tú vas a la escuela primaria. Y en la escuela primaria aprendes a sumar, restar, multiplicar y dividir. Pero un día sales de la primaria y vas para la secundaria. Y en la secundaria aprendes álgebra, física, química, trigonometría. Pero un día sales de secundaria y entras a la universidad. Y ahí aprendes trigonometría espacial, física cuántica. Ahora, sería justo que cuando tú llegas a la universidad y comienzas a estudiar física cuántica, trigonometría espacial, mirases a tus días de primaria y dijes así, yo cuando estaba en primaria estaba equivocado. ¿Estabas equivocado? No, estabas creciendo. No podrías ir a primaria a aprender física cuántica. Ahora, la vida del cristiano es como la luz de la aurora. Tú empiezas sumando, restando, multiplicando, dividiendo. Después vas a la álgebra, vas a la física, vas a la química, vas a la física cuántica, vas a la trigonometría espacial. La palabra de Dios es así. Estar equivocado es saber sumar, restar, multiplicar y dividir. Y cuando alguien quiere enseñarte física, dices sí, no quiero escuchar. Esto aquí está bien para mí. Ahí estás equivocado. Por eso yo digo que la palabra de Dios es un libro. Pablo mismo lo dice, ¿no? Es como una espada que tiene dos filos. La palabra de Dios es como el bisturí. El bisturí en las manos de un asesino te mata. El bisturí en las manos de un médico te cura. La palabra de Dios es igual. Si tú la obedeces, te cura, te lleva a la vida eterna. Pero si tú la estudias y no la obedeces, te lleva a la muerte. La Biblia es un libro controversial. La Biblia es el espejo. Tú puedes ser el hombre o la mujer más sincero del mundo. Sinceridad no es sinónimo de estar cierto. Yo puedo salir de mi casa con el rostro manchado y no me doy cuenta. Y ando por la calle con el rostro manchado y todo el mundo se ríe de mí. Y todo el mundo se ríe. Y yo me pregunto, ¿y por qué se ríen? Y miro a un lado y miro al otro lado y todo el mundo se ríe, pero nadie me dice nada. Hasta que alguien me muestra un espejo y yo veo mi rostro todo manchado y entiendo por qué se reían de mí. Si a partir de ese momento sigo andando con el rostro manchado, ya dejé de ser sincero. Yo era sincero mientras no veía el espejo. Después de ver el espejo, si continúo con el rostro manchado, ya es porque quiero. La palabra de Dios es el espejo. El día que te confrontas con la palabra de Dios, se acabó tu sinceridad. Ahí viene la lucha entre ti y el Espíritu Santo. Pero a lo largo de mi vida he encontrado gente con la vida destruida, porque el propósito de la Biblia no es cambiarte de religión, no es cambiarte de iglesia. El propósito de la Biblia es cambiarte de vida. Yo he encontrado gente de todo tipo ser transformada por el poder de Dios. Gente de lo peor que tú puedes imaginar. Un día se confrontaron con la palabra de Dios y se dieron cuenta de lo que estaban haciendo. Conocí a un ingeniero millonario, director de una fábrica de harina grande en un país. De repente comenzó a enloquecer y nadie podía descubrir la raíz de su problema. Pasaba noches y noches sin dormir.
noches enteras sin dormir. Tuvo que salir de la gerencia, de la administración de la fábrica, los hijos asumieron la responsabilidad y él se volvió literalmente loco, andaba aullando como lobo de noche. Lo internaron en un hospital especializado, se escapó. Pobre hombre destruido, millonario. ¿De qué le servía todo el dinero que tenía? De nada. Un día estaba andando por las calles cuando vio una puerta abierta, era un templo, entró y escuchó la palabra de Dios. Y por primera vez en su vida sintió paz en el corazón. Y compró una Biblia. Y volvió para casa. Y pasaba días y días leyendo la Biblia. Y la familia lo miraba en silencio ahí estudiando la Biblia, subrayando. Y la familia comentaba entre sí, pobrecito, la locura ahora le dio por la Biblia. Pero no importa. Por lo menos ahora está en casa, ya no sale. Antes no sabíamos dónde andaba, ahora sabemos que está sentadito ahí leyendo la Biblia. Es una locura más tranquila, vamos a dejarlo ahí. Pero el hombre de repente comenzó a cambiar. Comenzó a dormir de noche. Comenzó a levantarse con ganas de vivir. Comenzó a querer volver al trabajo. Lo interesante fue cuando encontró el tema del diezmo. Porque él comenzó, a medida que estudiaba la Biblia, descubría verdades y llegaba a la casa con las verdades. Y decía, bueno, a partir de hoy voy a hacer esto. Y la familia lo miraba y decía, bueno, a partir de hoy no como más esto. A partir de hoy dejo esto. A partir de hoy hago esto. Y la familia pensaba que era locura. La familia no conocía la Biblia. La familia no soportó cuando un día llegó, él dice, a partir de hoy voy a dar 10% de toda la fábrica para Dios. Ahí la familia levantó la voz, no espera, esa locura ya va a afectar a la familia. Ahí, ahora vamos a parar con eso. Querido, hoy día él continúa siendo el director de esa grande fábrica de harina, transformado por el poder de Dios. Dios encuentra en la vida piltrafas humanas, traficantes de droga, drogadictos, prostitutas, marginales, asesinos, gente perdida, gente acabada. Y Dios la transforma. Yo creo en el poder de la palabra de Dios, por el poder que tiene para cambiar vidas. Conocí en 1969 en África a un líder de una tribu caníbal llamado Cataragoso. Él había sido miembro, era el líder de una tribu de caníbales, había comido carne humana. Pero un día el evangelio llegó allá llevado por un misionero americano y toda la tribu se convirtió. Años después llegó un grupo de exploradores franceses ateos a aquella tribu. Y ellos le dieron hospedaje a los exploradores. Y los exploradores vieron como ellos, la tribu, de mañana a las 6 cantaban, oraban y estudiaban la Biblia. En la tarde a las 6 nuevamente la tribu se reunía, oraban, cantaban, estudiaban la Biblia. Y un día el jefe del grupo de exploradores llamó a Cataragoso y le dice, ¿qué es lo que hacen ustedes ahí? Bueno, estamos adorando a Dios. Y el hombre ateo le dijo, ¿pero qué Dios? ¿Ya te tomaste una cervecita con Dios? No. ¿Ya jugaste un partido de fútbol con Dios? No. ¿Ya le diste la mano a Dios? No. Entonces, ¿por qué crees en Dios? Y todos los días el francés ateo se burlaba de Cataragoso. Y Cataragoso una vez no tenía argumentos. Porque, querido, la existencia de Dios no depende de tus argumentos. Pero un día Cataragoso quedó tan bravo porque el otro lo iba masacrando con sus argumentos, que dijo, mira, ven aquí, dile a todos tus compañeros del grupo de exploración lo siguiente. Tal vez yo no te puedo probar que Dios existe, cómo existe, no tengo cómo explicarte nada de eso. Ahora hay una cosa, mejor que Dios exista, porque si Dios no existiese, hace rato que nos lo hubiéramos comido a todos ustedes. Entonces, mejor que Dios exista.
Yo creo en el poder de Dios porque es capaz de cambiar vidas. Y te digo una cosa, tu vida puede estar destruida, acabada, tu hogar acabado, tu vida financiera perdida, tú puedes estar prisionero de un vicio, tu vida puede no tener sentido, puedes no poder dormir. El día que le entregas la vida a Jesús, entra como una brisa suave en tu corazón, limpia todo lo que te está amargando la vida, coloca paz en tu corazón, naces de nuevo. Naces para una vida gloriosa, para una vida victoriosa. Yo quiero invitarte a esa vida de victoria. Yo quiero invitarte a escuchar la voz de Dios. Escucha la voz de Dios. Mira cómo termina el texto. Dice así. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Si tú escuchas la voz de Dios, si esta noche tú vienes aquí adelante queriendo escuchar la voz de Dios, vas a salir de aquí con esta promesa: yo estoy contigo. Y entonces dice: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel. ¿Despertó qué? ¿Sabes por qué las cosas no funcionan en la vida? Estás durmiendo. Y cuando le entregas la vida a Dios, Dios te despierta las ganas de soñar, las ganas de vencer, las ganas de trabajar, las ganas de luchar. Estás cansado, desanimado, has sufrido tantas derrotas en la vida, Dios te va a despertar, Dios va a despertar dentro de ti. Dios te va a probar que tienes alas y puedes volar. Dios quiere hacer maravillas en tu vida, pero no puede hacer nada si tú no le entregas el corazón. Por eso esta noche te voy a pedir en el nombre de Dios, voy a hacer una invitación. Mira, esta invitación no es para las personas que se han levantado las otras noches, porque ustedes ya se han levantado y han venido. Pero si tú las otras noches no te has levantado, o si has venido esta noche por primera vez, pero quieres decirle: Señor, yo quiero escuchar tu voz, hazme sensible a tu voz. Yo quiero salir esta noche contigo, yo quiero entregarte mi vida. ¿Sabes lo que te voy a pedir? Que tú te levantes y vengas aquí adelante entregándole el corazón a Jesús. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse y venir? ¿Dónde está la primera persona que quisiera venir esta noche? Alguien tiene que ser la primera persona, otros vendrán. Pero en el nombre de Dios, levántate. ¿Dónde estás? Yo voy a estar orando mientras el Espíritu de Dios te va trayendo. Ellos van a estar cantando. Déjate traer por el Espíritu Santo.